Recién comentábamos la entrevista que ayer hicieron en C5N a Sergio Massa. Jorge Rial hizo una entrevista y, entre otras cosas, vimos a un Massa muy calmado, muy tranquilo. Ya es un sello, ¿no? Una marca que él tiene en cuanto a cómo enfrenta las preguntas, cómo las responde también. Eh, y me pareció una entrevista a mí particularmente, digamos, lograda, porque me dejó escuchar. eh, Creo también que Real en este caso no estaba persiguiendo solamente el titular o el zócalo, sino que trataba de ayudarlo a Sergio Massa a que Massa pudiese desplegar en plenitud sus argumentos, su idea de lo que debería ser el futuro gobierno que encabece, también dar las razones por las cuales hubo ciertos conflictos al interior del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Y por qué él marca la diferencia, por qué él pide perdón y otros no, quiénes deberían pedir perdón y quiénes no. Bueno, lo hizo con un tono muy ameno durante el tiempo que duraba la entrevista. Mucha tela para cortar allí, si es que lo que uno pretende es conocer verdaderamente al candidato y qué tiene en la cabeza. Porque qué tiene en la cabeza Sergio Massa es algo que nos ocupa, porque probablemente haya una chance para él y para el peronismo de disputar la presidencia del país. Viene o venía corriendo de atrás. Sergio Massa, recordemos, estaba en una situación bastante difícil, con números económicos que siguen siendo muy malos, con una batería de medidas que le ha permitido morigerar los efectos de esos números malos, es decir, que hay una esperanza, hay algo de esperanza recreada a partir de una serie de decisiones. Ahora, a mí me encanta cuando los candidatos logran explicar, pueden explicar qué es lo que quieren decir. Y yo noté que Sergio Massa pudo explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, la tensión que hoy tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que es una tensión derivada, claro está, del endeudamiento eh, al que nos sometió Mauricio Macri, un endeudamiento que tiene, esto lo dijo Massa, es el 66, creo, por ciento de la cartera de préstamos del Fondo Monetario Internacional, es el monto que recibió Argentina. O sea, el FMI, por presión de Donald Trump, le prestó a Mauricio Macri para que reeligiera el 66% de los fondos prestables del organismo. Y después él lo que dice es que el fondo lo que quiere es cobrar. Dice, el fondo no es malo ni bueno, lo que quiere es cobrar. Y te aprieta para cobrar. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, traducido al lenguaje local, es que vos tengas un excedente y que ese excedente, producto de achicar lo que habitualmente se llama déficit, bueno, te permita afrontar los pagos que tenés con el organismo. De eso se trata. Afrontar los pagos que vos tenés con el organismo. Porque así como te la prestaron, la quieren cobrar. No es que están haciendo un gran negocio con vos, porque de todas las tasas posibles, la tasa del fondo era más baja. Pero sí quieren saber que van a cobrar. Y para cobrar, vienen con un formato inamovible de reclamos, las famosas recetas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional. Y te meten presión, te extorsionan para que vos cumplas con esas metas ortodoxas. Y está en la capacidad, en la destreza, en la creatividad, en la elasticidad y en la fortaleza del que negocia de este lado, hacer de esas recetas ortodoxas un salvavidas de plomo para la Argentina o dar algún tipo de pelea que te ponga en otra situación. Eso es lo que en un momento yo le entendí a Sergio Massa de cuál era su relación con el Fondo Monetario Internacional, que se había él puesto en la cabeza en este caso, ¿no? Al fondo no le interesa cómo vos haces las cosas, lo que le interesa al fondo es que vos le pagues. Perfecto, bueno. Ahora, primero que nada, se sacó de encima una presión, que es la que dice que el fondo es el prestamista de última instancia. Vos no tenés a quién pedirle plata si no es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Massa fue, le pidió a Qatar, le pidió a la CAF, le pidió a distintos, fue a buscar y a rascar distintas ollas
para llegar a hacer el pago correspondiente, no caer en incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, y a su vez supo sacarse de encima la presión en el sentido de que el fondo le exigía a él una devaluación que era del 100%. Después dice que fue del 60%, bueno, finalmente fue el 20% que nos puso en una situación complicada, muy delicada, que las medidas paliativas luego fueron de algún modo acolchonando, digamos. Pero en lo cierto es que, bueno, tuvimos ahí un cimbronazo fuerte en la economía. Y ese cimbronazo fuerte en la economía obedece a la resignación de soberanía, tanto económica como política que tiene hoy la República Argentina. Y en ese caso, es interesante escuchar de primera mano, porque estamos hablando o escuchando un candidato que a su vez es el ministro de Economía. Y a su vez es un ministro de Economía atípico, porque prácticamente se cargó funciones del Ejecutivo, ¿sí?, que lo exceden a cualquier ministro de Economía. Es decir, que Massa viene ejerciendo, viene mostrándonos algo de lo que podría llegar a ser su gestión, y todos podemos convenir es que es un tipo inquieto. Inquieto y con cierto coraje para tomar algunas decisiones que a otros pondrían pálidos. Y sin embargo no, Massa lo hace, y lo hace convencido. Y en este caso yo rescaté algo que él dice en relación al Fondo Monetario Internacional y también en relación a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En realidad es un elogio de Axel Kicillof a Massa, que lo dijo en estos términos. Dale. Axel el otro día en el acto de Ensenada cuenta cómo le bajaron la palanca a Alfonsín, cuenta cómo le bajaron la palanca de la Rúa y cuenta los vencimientos de junio y julio, y lo que me tocó vivir a mí, que yo no lo podía transpirar para afuera. Cuando él termina de hablar se lo agradecí porque me hizo emocionar, porque la gente por ahí no sabe. Yo en La Paso hice campaña teniendo que bajarme en el estadio de La Rioja hablando por teléfono en inglés para tratar de resolver, digamos, una discusión con el fondo, entrar al acto, hablar, digamos, como si nada pasara, mientras caminaba con un clavo, digamos, adentro del zapato, bajar al vestuario de ese mismo estadio, estoy contando algo real, del Domo de La Rioja, hacer el directorio de la CAF para pedir el préstamo puente porque el fondo nos quería bajar la palanca, la CAF aprobando esos $1.000 millones que sacamos de la galera, subirme al avión, irme a Tucumán, llegar a Tucumán, tener Zoom con el fondo, 12:30 de la noche de Tucumán, irme de una reunión con gobernadores e intendentes para irme a ese Zoom. Y despertarme 4:30 de la mañana para hacer un Zoom con el Ministro de Finanzas y el equipo de Finanzas de Qatar, porque conseguimos, digamos, un acuerdo puente con Qatar por fuera de lo que todos esperaban. Comparado con los malabares que tiene que hacer una familia promedio para llegar a fin de mes, pareciera ser poco. Pero cuando se está en lugares de poder como el que ocupa hoy Sergio Massa, eso que hizo y eso que él describió es un montón. Porque en realidad Massa lo que viene es a llenar un vacío que era hasta ahora ocupado por la inactividad o la inacción. O mejor dicho, hasta que él tomó el timón económico del país, allí había evidentemente otra forma de encarar este tipo de negociaciones. Acá tenemos un tipo hiper ejecutivo, haciendo malabares, tratando de sacar adelante una situación muy crítica, pero muy crítica, de la cual la verdad sería necio responsabilizarlo a él exclusivamente. De todos modos, la historia indica que el endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario Internacional, al que sometió a varias generaciones de argentinos, que somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta nuestros bisnietos, fue repelido o fue, si se quiere, rechazado por un conjunto de organizaciones, personas, que muchas veces no forman parte de este discurso o este nuevo discurso oficial. Yo los quiero rescatar también en este momento, porque yo recuerdo una gran movilización que se hizo en la 9 de julio bajo la consigna "La patria está en peligro",
donde estaban sectores de la CGT, de la CTA, de la política, del kirchnerismo, de la izquierda, de los movimientos sociales, planteando que Argentina no tenía que volver al fondo. Fue el momento criminal en el que Macri toma el crédito, toma ese préstamo. Y hubo allí una resistencia grande. Entonces, cuando yo lo veo a Massa pelear, digo, bueno, por lo menos le hace honor a esa movilización que fue muy cuantiosa, muy numerosa, en pleno centro porteño, en el Obelisco, por un documento también muy fuerte, leído por artistas allí, y que plantó una posición de soberanía cuando había un gobierno que quería entregarlo todo. Mencionaba a un pasaje de Axel, allí en el acto de Cambaceres, fue en el estadio de Cambaceres, allí en Ensenada, recuerdan, abrió Mario Secco, después habló Axel y después habló Sergio Massa. Vamos a escuchar lo que refería Massa recién, vamos a escucharlo a Axel Kicillof. Hoy mismo, en un canal de televisión, de que vayas a ser el próximo presidente, y les quiero decir por qué. Hoy mismo, en un canal de televisión, me decían de nuevo hablando del Fondo Monetario Internacional. Creo que todavía hay quienes quieren ocultar quién nos trajo a ese auditor, a ese síndico. Tienen nombre y apellido: Mauricio Macri, la derecha argentina, Bullrich, Larreta, Grindetti. Ellos trajeron al fondo y ahora no quieren hacerse cargo, pero también algunos no quieren ver que estuvimos cerca, Sergio, de que el fondo bajara la palanca de la Argentina. No sería la primera vez y creo que pasó desapercibido. Venía un desembolso y en el año 89 el fondo se negó a hacerlo y la economía se desbarrancó y se tuvo que ir el gobierno. En el año 2001, de nuevo, un desembolso que no hizo el Fondo Monetario Internacional, con las 1000 vueltas, con las 1000 dilaciones, con las 1000 excusas, y de nuevo el gobierno destruido. Por eso, Sergio, nadie vio que el fondo quería bajar la palanca, no quería hacer el desembolso, y fuiste a buscar los recursos a China, fuiste a buscar los recursos al Banco Latinoamericano, a Qatar. No pudieron y exigían una devaluación del 100%. Miren, para hacer el desembolso que pasamos la elección, una devaluación del 100%, diciendo que eso iba a cerrar la brecha, generar competitividad. Y miren lo que son las políticas del fondo: inflacionarias y recesivas. Siempre la misma receta. Yo no sé si servirá para algún lado, pero acá, para la provincia de Buenos Aires, de trabajo y producción, las recetas del Fondo Monetario nunca sirvieron y no sirven. Y eso queremos, Sergio. Este es el primer episodio de un gobierno que se planta con el Fondo Monetario para que no apliquen las políticas que exigen. Y después, cuando hubo que hacer una devaluación mucho menor y estamos viendo las consecuencias, vino el gobierno, vino el ministro de Economía a compensar con la suma fija a los laburantes, con el impuesto a las ganancias, ahora con un nuevo IFE, con la UH, con créditos para las pymes. Eso es, Sergio, el primer episodio del gobierno que viene. El primer episodio del gobierno que viene. Lo dice Axel Kicillof. Lo dice Axel Kicillof, estamos hablando de alguien que conoce las necesidades no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del país. El ministro de Economía de un país gobernado en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, que tenía índices que comparados con los actuales eran índices del primer mundo, ¿no? Y la verdad es que los elogios que le dedica Kicillof a Massa parecen ser muy merecidos, porque esto a veces se nos pasa a nosotros. Se nos pasa, entre otras cosas, por la presión del periodismo hegemónico,
por las campañas sucias, por las operaciones que hay, pero se nos pasa que Massa estuvo en ese tiempo y nosotros con Massa, estuvimos en peligro. Estuvimos en peligro de que nos bajaran la palanca y que algunos dicen, bueno, mejor que estalle todo, mejor que de una vez y para siempre eso se termine. Por eso caló tan hondo este discurso de ir y dinamitar el Banco Central. ¿Saben qué? Cuanto peor, peor. No es que cuando las cosas están peor, amanece algo distinto, diáfano, perfecto y maravilloso. No. Es mejor recuperarse que romper todo. Es mejor levantar la vista y tratar de cambiar la tendencia, el rumbo, la energía, enfocarse en otros asuntos, que darse por muerto a ver si uno después revive, sobrevive o resucita. Eso le salió a uno nada más. A nosotros va a ser difícil. Es cierto, la Argentina después de la crisis se recupera a costos enormes. Cuando nosotros vamos a ver el 60% de pobres que hoy tienen los jóvenes en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En la rama, en el segmento joven, la pobreza pega mucho más que en el resto de la población. Y eso tiene que ver con décadas de exclusión inauguradas por las políticas de exclusión del neoliberalismo. No es solamente que un día subió el dólar o bajó el dólar. No, son reformas estructurales que hicieron de nuestra economía un desastre. Y hay que recuperarse. Para eso creo que Massa trabaja muy bien algo que no es menor a esta altura. Y es recuperar la autoestima. Nadie puede ir a negociar en nombre de la Argentina si primero no sabe que atrás hay millones de argentinos que dependen de sus decisiones. Sí, eso hizo Massa. Lo explicó él muy bien, pero Axel sobre todo, porque Axel plantea 1989, plantea 2001, el papel del fondo, no porque el fondo sea malo, sino porque el fondo no se le ocurre otra manera de achicar el déficit para que vos le pagues. Y no se le ocurre otra manera que, por ejemplo, plantearte una devaluación en el medio de una campaña electoral. Obviamente, hay candidatos que son amigables con las políticas del Fondo Monetario Internacional, Milei, Patricia, y otros que no lo son, porque, ¿saben qué? Massa le quitó al fondo el rol de prestamista de última instancia, ¿no? Que es uno de los cucos habituales que tiene el fondo. Che, y todos los mercados internacionales, mirá que si el fondo te quita el apoyo, no te sale a bancar. Y como describió Axel, Massa fue a buscar las cosas a China, a Qatar, al Banco Latinoamericano, a la CAF. Bueno, pudo hacer frente a eso. Cuando le querían bajar la palanca, se puso firme y la palanca no bajó. Por lo tanto, dejarlo solo en esta circunstancia a mí me parecería una tragedia, entre otras cuestiones, porque no tenemos alternativa. Y creo que en este caso Axel explicó cuál es el valor que tiene Massa como candidato y como gestionador. Y también es cierto que frente a esta circunstancia, esta es la realidad. La realidad es que Argentina tiene muy poco margen, no tiene crédito, tiene muy poco margen para moverse hacia un lado y hacia el otro. Ha sido muy valioso también el paquete de medidas que llevaron alivio a lo que fueron las consecuencias de la devaluación. Muy probablemente Argentina necesita reformas estructurales, pero hay algunas que son de salvataje inicial. El RCP. Tratemos de evitar que el tipo se vaya para el otro lado. Tratemos de evitar que el país se vaya para el otro lado. Después, hagamos una vida sana. Para eso hay tiempo. Pero hoy estamos en una situación en la que no estamos discutiendo la musculatura, la calidad fisiológica del cuerpo de una persona. Hoy estamos discutiendo la vida o la muerte de una nación. Porque lo que están proponiendo la derecha en la Argentina es que la nación desaparezca. Se va a alentar el secesionismo de las provincias para quedarse con nuestros recursos. Se va a tomar una moneda que es la extranjera, se va a poner la bandera de los Estados Unidos arriba del Banco Central. Se va a deshonrar a nuestros muertos combatientes en la guerra de Malvinas, planteando que las Malvinas son negociables para cualquier cosa que se le ocurra a algunos de estos candidatos. Y acá, sin embargo, vimos un tipo elogiado por Axel haciendo lo que tenía que hacer.
haciendo los malabares que hace cualquier familia argentina para llegar a fin de mes. Alguien mira, no, esta gente no hace malabares, son millonarios. Miren, las personas son también según sus circunstancias. Nadie imaginaba que Néstor Kirchner iba a terminar transformándose en lo que finalmente fue. El tipo que le dio a la juventud una razón para volver a creer. El tipo que le dio a la política una posibilidad de seguir siendo la herramienta de transformación de los pueblos. El tipo que le dio a los organismos de derechos humanos las mayores alegrías que tuvieron después de tanto despojo y terror. El tipo que también trajo desde ese sur patagónico nada más y nada menos que una bocanada de aire fresco para un peronismo que estaba sumido en las peores de la decadencia. Y nadie lo sabía. Quizá algunos, los que lo conocían. Néstor fue también un Néstor y un Néstor con sus circunstancias. Vemos ahora un Massa en sus circunstancias. Y cuando el fondo le estuvo por bajar la palanca, lo decía Axel recién, no se dejó. Massa no se dejó. Y Massa le devolvió al gobierno una fortaleza y una autoestima que el gobierno no tenía. Bueno, creo que tenemos que hacer lo mismo. No dejarnos atropellar ni por los discursos negacionistas, ni por los discursos antisoberanistas, ni por los que nos dicen que este país es una mierda. Este país es nuestro país. O lo defendemos nosotros o no lo defiende nadie. Un país unido por la radio.